Bueno, hola a todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo vas a ver hoy esta entrevista. Tenemos el gran placer de tener a AC Quintero con nosotros hoy. Me hace muchísima ilusión porque es una profesora que vive en Estados Unidos. Es una profesora de español, tiene muchísima experiencia enseñando, utilizando los principios del input comprensible y además también tiene experiencia en el IB, en el programa del el diploma del bachillerato internacional, que también aquí en Europa está empezando a coger cada día más y más fuerzas. Entonces, muchísimas gracias, AC, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, si nos puedes hablar un poquito de tu trayectoria como profesora, ¿cómo has empezado? ¿Siempre has querido ser profesora de español? ¿Cómo has empezado? Si siempre has utilizado este estilo de enseñanza. Bueno, pues mi trayectoria como profesora de pronto es un poquito inusual, ¿no? Porque yo nunca quería ser profesora. Yo creo que yo me considero una de esas personas de espíritu libre que va por el mundo, que no tiene un plan, ¿no? Entonces yo estaba en ese plan en la universidad, estaba tomando hartas clases de la literatura hispanoamericana, también el español porque no es mi lengua materna. Entonces, se me acercó, yo creo que como en el tercer año, algo así, se me acercó una profesora que yo admiraba muchísimo. Y ella me dijo, pues Alicia, ¿cuál es tu plan? Es que tú estás tomando todas las clases, que tú estás en plan de ser profesora. Y yo estaba como, no, es que yo no sé, no es que me guste el español. Y entonces, después de eso, ella me convenció de que yo tomara algunas clases para prepararme para una carrera de profesora, obviamente. Y cuando yo empecé a enseñar, yo me enamoré de la profesión, ¿no? Primero, para mí fue muy curioso el proceso de aprender, de cómo acumulamos nosotros cognitivamente el conocimiento, ¿no? Cómo ese proceso de la memoria, de cómo sacamos la información, de cómo construimos la información también, pero también las relaciones con los estudiantes, ¿no? Como hablar con los estudiantes y ver cómo eso me hizo remontar también a mi infancia, ¿no? Cuando yo estaba en la escuela y como ver los estudiantes con tanta emoción. Y por último, obviamente, el proceso de a querer un idioma, ¿no? Porque como yo acabo de mencionar, el español no es mi lengua materna, ¿no? Pero yo, la manera que yo lo había querido, bueno, o aprendido, no sé cuál es el término correcto en esos días, pero es que fue por medio de, no como, bueno, aunque yo sí tomaba clases, yo Ujú. tenía muchos amigos que hablaban español, entonces yo aprendí a hablar, a como defenderme así, ¿no? Entonces yo creo que de una manera yo había saltado ese proceso muy formal y volver a la clase y enseñar el español me hizo como pensar, pues, ¿cómo se enseña como un idioma, ¿no? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Porque yo tenía mucho input, yo tenía mucho input de los amigos, de las películas y también de mi novio que yo tenía en esa época también. Pero sí, es prácticamente la historia mía. Otra cosa importante es que yo empecé a enseñar, mi primer trabajo fue en una escuela IB, ¿no? De bachillerato internacional, de programa de los años intermedianos, yo creo, intermedios, algo así. Sí, middle year. Ay, sí, 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 de MYP. Y yo digo que afortunadamente yo no empecé, bueno, yo empecé con un programa muy sólido, un programa que en mi opinión había un híbrido de apreciar las destrezas, pero también el contenido Sí. y todo bajo de unos temas globales, ¿no? Ujú. Y yo digo que, en mi opinión, yo fui muy afortunada porque cuando yo hablo con diferentes profesores y siempre me hacen la pregunta de, bueno, ¿cómo empezaste a cambiar? Es que yo nunca había tenido la experiencia de estar en una clase enseñando la gramática, ¿no? Entonces, ese proceso lo desconozco por completo, ¿no? Aunque sí, en mi carrera lo he hecho, ¿no? Porque yo
había trabajado en otras escuelas, pero le doy gracias a Dios que eso fue mi primera experiencia de realmente aprender cómo se aprende más o menos hablar un idioma. Ujú. Y entonces, ¿en qué momento has conocido o TPRS o CI o en qué momento te has como, has visto que era lo que tú hacías en clase? Yo creo que, pues, en primer lugar, por la necesidad, porque cuando yo empezaba con el programa IB, y yo iba a los talleres y yo me convertí también en como una líder de taller también, pues muchos años después. Pero yo creo que ver si se implementa bien es que hay que seguir las rúbricas y como las pautas para los estudiantes para los diferentes niveles, ¿no? Ujú. Entonces, una de las pautas en aquel tiempo fue que los estudiantes de nivel 1, entonces yo tenía como sexto grado, algo así, ellos tenían que al final de curso leer como un texto de, no sé, como de 300 palabras o algo así, ¿no? Ujú. Entonces yo pensé, pero ¿cómo voy a, es que, pues si ellos tienen que hacer eso, yo tengo que ir preparándolos, ¿no? Ujú. Entonces yo empecé, y eso fue como antes de que yo supiera lo de CI y TPRS, un poquito, ¿no? Fue como unos 2 años antes. Entonces yo empecé a elaborar textos míos como mini cuentos, Ujú. pero esos cuentos en esa época tenía como una índole más o menos internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo sacaba artículos sobre la educación, por ejemplo, porque la educación fue una unidad que nosotros hacíamos. Entonces, en vez de hablar solamente de los útiles escolares, hablábamos de la educación en Sudáfrica, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las niñas allá? Porque eso fue un tema eh, muy importante, ¿no? La educación en Afganistán. Entonces, yo creo que me dio como ese lente internacional, global, y yo empecé a tratar de preparar a los estudiantes para que pudieran, sí, leer un texto muy sencillo, pero con temas complejos que podríamos discutir en la clase. Bueno, unos años después, yo fui a un taller Ujú. de Blaine Ray y yo no sabía, la verdad es que yo te confesé eso como hace unos minutos, pero mientras yo estaba pensando en mi trayectoria y mi relación con TPRS y CI, es que me sale, no sé, yo lo desenterré de los recovecos de mi memoria, porque estaba allí, ¿no? Escondido, pero había un taller hace mucho tiempo de Blaine Ray, y no era Blaine Ray, yo no recuerdo quién fue, pero no era ninguna de las personas que yo veo hoy en día, ¿no? Ujú. Y el hombre, yo recuerdo que él estaba ahí en la plataforma y hablaba con mucho entusiasmo, estaba hablando de cómo la lectura, cómo puede revolucionar las clases, y yo estaba como, wow, pues sí, es que yo me apunto, ¿cuándo empiezo, no? Y nuestro distrito, punto aparte, estamos en huelga, por eso estoy aquí en la casa. Y yo me lastimé la pierna y por eso yo no pude ir con mis colegas hoy. Pero nuestro distrito no tenía mucho dinero. Entonces, la idea de comprar libros, para mí, eso fue una idea descabellada, que digamos, ¿no? Sí. Entonces, él hizo una rifa o algo y yo me gané un libro. Y el libro era Pobre Ana, ¿ok? Ah, sí. Yo Ujú. sé que es un libro clásico. Bueno, nosotros empezábamos, yo no sé cómo, pero había hablado con mi directora y ella nos dio dinero para que pudiéramos comprar como los libros y empezábamos a leer. Yo recuerdo, mis estudiantes eran los estudiantes de octavo grado y ellos se maravillaban, se miraban el uno al otro. Yo puedo entender eso, yo puedo entender eso. Y yo estaba como, wow, Ujú. pues, y aún con ese libro, nosotros sacábamos temas internacionales, porque aunque sí hablábamos sobre Ana y los problemas que ella tenía en la casa, pero también podíamos hablar sobre, pues, cuáles son los problemas que tú tienes con tus
padres, ¿no? Sí. Y yo creo que uno de los temas que yo recuerdo, em, hablábamos cómo viajar, sí, Sí. cómo viajar y cómo, porque había una escena, yo creo, si mal no recuerdo, ella estaba en el taxi y, Sí. y hablábamos de la importancia de tener cuidado cuando viajamos, ¿no? Y esa escena me recordó de que cuando yo había estudiado en México, yo estaba en la misma situación. Yo Ujú. estaba viviendo allí, estudiando, y la iglesia a la que yo pertenecía aquí en Chicago tenía una sede en México, ¿no? Y como yo no era una chica muy precavida, yo era muy, pues ahora sí, ahora soy casi paranoica, ¿eh? Sí. Pero antes yo, como de espíritu libre, yo recuerdo que yo había tomado un taxi y después de 15 minutos estábamos una carretera y en Sí. ese momento yo entré, yo caí en cuenta de que yo no sé dónde estoy. Mm. Y yo tenía mucho miedo, ¿no? Como Ana, ¿no? Yo tenía mucho miedo y yo empecé a hablar con los estudiantes y decirles como Sí. ese proceso. Bueno, mi punto es que por medio de ese libro, por medio de los tips que me dio ese presentador de Blind Ray, yo creo que desató una revolución, porque desde aquel día yo estaba utilizando mucha literatura en la clase. Ya tú sabes que yo soy autora también, que yo escribo libros, pero no solamente libros, yo escribo cuentos. A mí me gustan más los cuentos que las novelas, yo no sé por qué. Ujú. Eh, y es algo que sí ha revolucionado mis clases totalmente. Ujú. Muy bien. Y pues justamente hablando de tus novelas, ¿cómo te ha venido las ganas, la idea o de decir, voy a escribir una novela? Pues la verdad es que yo no empecé con la idea de que voy a escribir una novela, ¿no? Yo es que con mi primera novela que te voy a mostrar, si yo la tengo aquí, y claro, te voy a decir algo, que yo nunca tengo mis novelas en casa. Yo Está no bien. sé por qué, pero yo no, pero esa es la primera aquí, se Sí, llama La clase de, bueno, es la primera publicada, pero no la primera escrita. sí. Y yo recuerdo que hace unos años, porque yo sí trabajo con unidades temáticas, ¿no? Pero yo tengo una manera muy como CI de hacerlo, ¿no? Yo acabo de hacer un webinario con Teachers Discovery hablando justamente de eso. Entonces, estábamos haciendo una unidad sobre la educación, ¿no? Y yo no sé por qué yo no había hecho la unidad que yo hacía cuando yo estaba enseñando en esa escuela IB, pues bueno, ni modo. Entonces, los estudiantes, por alguna razón, es que todas las cosas que yo hacía, Picture Talk y todo eso, Ujú. es que no se pegaba, no sé, es que, o de pronto era como muy aburrido, ¿no? Ujú. Entonces yo decía, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a tomar todo el vocabulario que tenemos que aprender, Sí. porque todo el departamento lo hacemos por unidades, entonces yo voy a ponerlo en un libro y voy a insertar un poquito de drama y después voy a ver qué pasa. Sí. Entonces yo empecé con unos capítulos nada más, unos capítulos. Y el día que uno de mis estudiantes era un chico que era parte del equipo de baloncesto, entonces era un chico muy cool en la clase, ¿no? Que todo el mundo, ay, Sí. tú eres mi superhéroe. Sí. Y había otra chica que era muy cool también y estaban leyendo el libro y yo recuerdo que él dijo, yo no sé por qué este chico es tan estúpido. Y Ujú. ella dijo, "Ah, yo estoy es que yo tengo tantos nervios, yo estoy tan nerviosa, yo no sé qué va a pasar. Y cuando yo vi eso, porque estaban leyendo en parejas, es algo que me gusta hacer, y Ujú. yo dije, pues yo creo que si a ellos les gusta, de pronto a otros les va a gustar también, ¿no? Ujú. Pero con mi otra novela, había, ¿cuál es? Lo- Eh, la ok, segunda, la mentira, ¿no? no, 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 ese, bueno, es la secuela, Las apariencias engañan. Sí. Este sí tiene una historia muy bonita. Mm. Y yo la voy a contar muy rápido. Entonces, en mi clase de español 4, eso fue más o menos el mismo tiempo. Yo creo que, yo no sé, me entraron
unas ganas de escribir, ¿no? Español 4, ¿cuántos años tienen? Porque en Oh, ellos tienen, ay, sí, 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 sí. Ellos generalmente tienen como 16, 17 años. Ujú. Tenía unos estudiantes que tenían 18 años. Entonces yo empecé con esa novela que en aquel momento se llamaba El psicólogo, ¿ok? Entonces yo estaba tratando de enseñar el subjuntivo, ponerlo en los cuentos y hablar todos los días. Ellos tenían que decir algo como, ojalá que tengamos una buena clase, algo así. Pues yo empecé y había tanto, bueno, drama y todo eso, tú sabes, con las amistades, las relaciones. Y uno de mis estudiantes que no estaba en mi clase, ella estaba en una clase que se llama Advisory. Ujú. Ella, al día siguiente, ella me dijo, señora Quintero, ¿qué está leyendo en la clase del Español 4? Entonces yo le dije, estamos leyendo un cuento que se llama El psicólogo. Ella me dice, pues los estudiantes de francés en la escuela están enojados porque ellos no tienen un libro tan dramático, ¿no? Con tantos secretos y tantas vueltas, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues eso está bien, ¿no? Y después, en esa misma clase, yo tenía una estudiante que ella faltaba mucho a la clase, ella no venía, pero ella venía a la clase, ella me dijo que yo no quiero perder el libro, no, no quiero perder el drama. Entonces, Ujú. eh, para contestar la pregunta, Sí. yo creo que yo empecé a escribir por necesidad, ¿no? Ujú. Porque yo quería entretener a mis estudiantes, yo quería que ellos sí aprendieran lo que tenía que aprender, pero también este, disfrutar de la clase, ¿no? Disfrutar de la lectura y aprender algo, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces has comentado que trabajabas por unidades temáticas y con Ujú. novelas, pero ¿integras las novelas dentro de una unidad temática o tienes una unidad que estáis trabajando la novela? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo lo hago de las dos maneras. Sí, sí, y eso depende. Por ejemplo, y yo no solamente leo mis novelas en mi clase, yo quiero poner eso de manifiesto, porque la verdad es que en mi clase de español 1, que generalmente son los estudiantes tienen como 14 años, Ujú. empezamos con la clase de confesiones. Ujú. Leemos también el Jersey, leemos Agentes Secretos. Yo he leído ese libro casi todos los años y me gusta mucho, la verdad. Ujú. También yo quiero leer Papacito este año con ellos. No, perdón. Bueno, Papacito es un buen libro. Quiero leer La familia de Federico, que es por el mismo autor que este Papacito. Entonces, la clase de confesiones, eso sí es parte de una unidad sobre la educación. Ujú. Y aunque sí habla de las relaciones en la clase, los estudiantes tienen los estudiantes tienen confesiones, también los profesores tienen confesiones, Ujú. pero yo utilizo eh, como videos, fotos de la escuela, de la experiencia escolar Ujú. de estudiantes de otros países y nosotros comparamos, ¿no? Entonces es una manera de como leer algo divertido, pero también asegurarme de que pues haya conexiones, ¿no? Sí, Es lo más importante. sí. Am, sí, entonces estoy pensando el Jersey, por ejemplo, cuando leemos el Jersey, esa novela, bueno, sabes, la verdad es que yo no creo que yo lo hago aparte, porque siempre va conectado con un tema. Ujú. Entonces, digamos que hacemos la unidad y al final leemos un libro. Entonces, no sé si tiene sentido. Sí, 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 Ok, sí. bueno, sí, más o menos es como lo hacemos. Ujú. Y bueno, ahora todo el mundo tenemos ganas de poder saber dónde podemos conseguir tus novelas también, porque muchas veces es una pregunta que me hacen compañeros de España, de Europea, pero ¿dónde consigues esos libros? Entonces yo siempre les digo, bueno, compro por Amazon, pero creo que tú tienes una página web donde hay un catálogo de todos tus libros, ¿no? Sí, bueno, y también quiero decirte que yo empecé con este libro en inglés, Ujú. ¿no?
porque tú me mandaste un email el otro día preguntándome, y tú no eres la única, hay tantas personas. Yo digo, bueno, ¿sabes? Manos a la obra, yo tengo que poner eso en inglés ahora porque eso le ayuda mucho a los que están aprendiendo inglés. Es que yo tengo convenio con CI Bookshop, que está ubicado ahí en Europa. Yo creo que En está en... Amsterdam, sí, en Holanda, con Kirsten. Sí, sí. Entonces tengo convenio con ellos. Pues Amazon, yo te puedo mandar también el sitio de web. Y la verdad es que no creo que hay tanta dificultad en mandar los libros a Europa, porque yo creo que yo te mandé unos libros Sí, y te llegaron, ¿verdad? sí, totalmente, sí, sí, sí. Ok, muy bien. Y no fue, y el costo y todo no fue, yo pensé que iba a costar mucho, pero la verdad es que no era mucha la diferencia entre lo que me cuesta para mandarlos localmente, ¿no? Entonces, Fluency Matters también. Sí. Ellos tienen mis libros, bryceheadstrom.com, él tiene mis libros, Teachers Discovery, mis libros, tiene mis libros. No sé qué hacen eh, para las entregas internacionales, hay que hablar con ellos, pero yo sé que Fluency Matters, no, bueno, yo no estoy segura, pero yo creo que sí, pueden ver las páginas. Amazon funciona bastante bien, ¿no? Ay, Amazon, claro, sí. Porque Amazon ya está por todos los países, entonces ya con Amazon Prime ni pagas los gastos de envío. Eso sí es cierto. Y otra cosa que yo me di cuenta es que si yo envío internacionalmente, yo tengo opciones. Yo puedo mandarlo por Amazon España, Amazon Francia, Alemania, y yo creo que ellos tienen sitios de manufacturación allí donde pueden manufacturar los libros y mandarlos desde allí. Entonces yo creo que no es el caso de que viene de Estados Unidos y los manda para allá. Yo creo que los pueden manufacturar allá también. Es muchísimo más accesible de lo que pensamos, porque a veces pensamos, Sí. bueno, desde Estados Unidos, pero es que en realidad no. A todas las personas que nos escuchan y que quieren poder comprar libros, mirar en Amazon, buscáis AC Quintero y sale. A mí me salen, entonces con eso no hay problema. Bueno, yo tengo que decirte que de todos los libros escritos un poquito bajo la filosofía del input comprensible, tus libros son los favoritos de mis alumnos. Oh, wow, muy La, bien. sí, la clase de confesión, la clase de las confesiones y Le Beau Mensonge. Es verdad que están muy enganchados, no tengo que hacer nada casi porque no, por favor, no paras para hacer nada, queremos saber lo que va a pasar. Sí. Entonces, es verdad que es algo que cuando ves que tus alumnos pues son capaces de estar leyendo, porque muchas veces vienen, algunos te vienen que no les gustan leer para nada, Sí, y cuando les dices, bueno, pues vamos a leer en francés y como que, oh, por Dios, no, sí, sí, leer sí. no me gusta, entonces en un idioma extranjero como que no. Pero es verdad que como esas historias pues tocan temas que viven nuestros alumnos, nuestros estudiantes en el día a día, y además todo está escrito en un idioma totalmente comprensible, pues hace que muy rápidamente pueden terminar el libro, no están 3 meses para acabar un libro, es eso, en un par de sesiones pues ya han leído unas semanas y, y se enganchan a la lectura y piden más. Pero a ti, de todas las novelas que has escrito, ¿cuál es la novela que le tienes más cariño? Que sé que es un poquito difícil, es como elegir un hijo, pero Sí, no, es cierto. Ok, yo sí he escogido tres, pero voy a tratar de pensar en uno. Em, ok, yo creo que voy a ser totalmente honesta. Yo quiero decir la clase de confesiones, ¿no? ujú, Pero es el segundo libro en esa serie, La Bella Mentira. sí, Y lo cual es Le Beau Mensonge, ¿cómo sí, es? Le Beau Mensonge, sí. Ok, Le Beau Mensonge. Me gusta esa novela porque
yo creo que la clase de confesiones es como muy inocente, ¿no? Ujú. Y los estudiantes tienen confesiones, pero en el segundo libro es que hay situaciones más complejas y Sí. vemos también que los profesores tienen sus confesiones, pero hay profesores que son un poquito antipáticos. No son los profesores que yo tenía cuando yo era estudiante, ¿no? Que me decía la verdad, ¿no? Que me decía, pues ese chico no es para ti, es más ese. Entonces, yo creo que cada vez que yo releo ese libro, eh, es, es que siempre me da risa, ¿no? Es que, y yo entro en como un estado de que, pues es una experiencia de que yo no he escrito esto, es que yo lo leo como si yo fuese una lectora, ¿no? De otra persona y yo tengo que caerme en cuenta de que, bueno, yo escribí este libro, pero por alguna razón no tengo esa sensación, es que yo la disfruto como una lectora, ¿no? Ujú. Los otros libros también, pero yo creo que si yo tuviera que escoger, yo pondría esa en la jerarquía. Está aquí. Vale, vale, muy bien. Y bueno, una última pregunta. Cuando trabajas pues con esas novelas, ¿tienes alguna actividad favorita también que dices, ah, eso lo hago siempre porque me encanta, los alumnos también y sobre todo pues tiene un impacto importante sobre el aprendizaje? Sí, pues a mí me gusta mucho y no quiero sonar cliché, porque yo sé que las personas de CI, Sí, ¿no? Que somos todos robots, ¿no? Pues es la crítica a veces, ¿no? A mí me encanta Picture Talk. sí, Me encanta Picture Talk. Y lo que me encanta hacer es que yo lo hago con la portada sí. del libro. Ujú, Es que es lo primero que yo hago, ¿no? Yo tengo una mejor. Esta es la mejor portada que yo tengo, Las sombras. ujú. Entonces, yo me gusta, y nosotros no hemos leído este libro en clase. Yo soy un poquito tímida también en la clase. Es que yo a veces no quiero que los estudiantes sepan que yo soy escritora. No sé, es que por alguna razón yo no quiero mezclar las cosas. Entonces, Sí, lo que yo hago es que yo trato de imprimir los libros con otro nombre. Es lo que yo hice el año pasado, sí. porque yo quiero que ellos critiquen, que ellos hablen libremente sobre los libros sin pensar, oh, no queremos ofender a la profesora, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de Picture Talk, me gusta porque yo creo que antes, cuando yo leía los libros con mi clase, yo solamente decía, ay, mira, ay, la portada, mira, el libro se llama Las sombras, ay, qué bien, ¿no? Y vamos a empezar a leer. Pero yo empecé a como antes de proceder con la lectura, que analizamos cosas, ¿no? Y yo creo que eso los invita a los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, ojalá que tuviera otro libro, porque no quiero solamente hablar de mis libros. A ver, que yo no tengo otro libro aquí. Bueno, entonces, con este libro, por ejemplo, Ujú, hay dos personas, ¿no? Y ujú. una pregunta yo les hago es, ¿cuál es la relación entre las dos personas, no? Ujú, Entonces, alguna persona, ay, son hermanos. Oh, son hermanos. ¿Por qué tú piensas que son hermanos, no? Son novios, ¿no? O por qué están en el bosque, ¿no? Porque hay un bosque, no sé si puedes verlo, pero hay ojos en el bosque, ¿no? ujú. Entonces, ¿por qué están en el bosque? ¿Tú crees que los estudiantes deben estar en el bosque por la noche? ¿No? Entonces empezamos a prácticamente crear Ujú. un cuento antes de leerlo y lo que yo he visto, porque yo he hecho esto con, no las sombras, nosotros hicimos eso con el escape. Y yo recuerdo que 2 días antes de leer el libro, los estudiantes, perdóname, yo debí mostrarte porque nosotros hicimos. Entonces yo les hacía preguntas de por qué el chico está corriendo y mira, es muy simple, no hay mucho aquí, pero ellos, eh, ellos escribieron conspiraciones del gobierno, de Área 51, que él había visto tantas cosas y
pues en un momento yo estaba como, pues no está mala esa idea, ¿no? Yo me estaba dando ideas, pero por 2 días casi Sí. nosotros hablábamos sobre la portada y yo creo que eso los enganchó, Ujú. claro, ¿verdad? Pero también cuando están leyendo, están también tratando de confirmar sus teorías, ¿no? Sí. Entonces yo creo que como que les da una misión. Entonces eso para mí es, es mi actividad favorita, pero no solamente con los libros, yo lo hago también con infografías, yo lo hago también con fotos en general, ¿no? Nosotros hablamos de lo que está pasando, fotos que tiene que ver o imágenes que tiene que ver con lo que vamos a estudiar, ¿no? Sí. Eso para mí siempre es como el aperitivo, ¿no? Es como darles algo antes Ujú, eh, de la comida fuerte, ¿no? ujú. Bueno, pues muy bien, me parece la verdad muy, muy interesante. Yo también trabajo muchísimo con novelas, porque es verdad que cuando trabajamos con novelas, yo creo que pasado un poquito ese prejuicio de, no me gusta leer, etcétera, cuando ven que al final, pues sí, está bien, porque las Sí, historias enganchan. Pues es una manera muchísimo más agradable de poder enseñar un idioma y porque ya no se parece tanto a una asignatura académica que están en un colegio, hacer sí, muchísimas conexiones con su vida real y también pues conexiones con lo que está pasando en el mundo, porque sí, es verdad que a mí también me gusta mucho también hacer temas de actualidad, de artículos, sí, coger sí. artículos de prensa y comparar. Y yo creo que más y más tendríamos que hacer entrar más novelas en nuestras clases porque es la manera por mí más efectiva de poder transmitir no solamente vocabulario, porque a veces pues nos centramos en querer que nuestros alumnos pues tengan más y más vocabulario, Sí, pero es que es eso, el poder son todas las conexiones que podemos hacer sí. gracias a las novelas. Entonces, pues muchas gracias por ayudarnos con tus novelas en nuestras clases. Para acabar, ¿estás trabajando ahora en una nueva novela? ¿Nos puedes decir algún secreto? Sí, yo sí estoy trabajando en bueno, yo estoy trabajando en dos, pero no puedo decir nada porque ahora yo creo que yo soy una escritora más lenta. Es que yo no sé qué me pasa, es que yo tengo las ideas Ujú, y yo tengo, es muy curioso porque yo tengo las dos novelas acabadas. Ya yo terminé, pero ahora es que yo escribo, mi proceso es, yo escribo la novela y ujú, después yo la escribo, ¿no? ujú, Entonces yo no sé por qué, pero tengo que escribir algo que es basura primero sí, para poder y no, ojalá que un día yo pueda escribir una novela como la primera vez que sea buenísima, pero yo siempre tengo que escribir basura primero y después yo veo, ay, ahora yo tengo la idea, ¿no? ujú, Pero sí, yo estoy trabajando en algo que es un thriller también, va a ser un thriller ujú. y va a tener que ver con fantasmas. Ah, qué bien. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejaré ahí pues tu página web para que todas las personas puedan ir un poquito a ver lo que estás haciendo. Y bueno, pues un encanto tenerte aquí con nosotros. Gracias, gracias, me alegro mucho. Ujú. Adiós. Adiós, chao.